Algo que nunca puse, no el título, capítulo tal. Hoy lo vamos a poner, capítulo 9. Muy bien. Epistemología de las ciencias sociales. Qué lindo tema. Entonces, les decía, en el libro, en el capítulo 8, está todo dedicado a la epistemología de las ciencias naturales, las que tienen que ver con el estudio de la naturaleza. Entonces, antes de arrancar, me parece piola, antes de arrancar de lleno con este capítulo 9, arrancar con otra cosa que en una época lo dábamos cuando veíamos qué capítulo era. Creo que era el de las ciencias naturales, justamente, el 8, que ustedes no vieron porque ven la fusión. Es la cuestión de la clasificación de las ciencias. Entonces vamos a ver brevemente una clasificación de las ciencias que se propuso en el siglo XIX, o sea que es un poco viejita. Igual hoy la vamos a actualizar con ciencias nuevas que fueron emergiendo, pero que a nivel didáctico está piola la clasificación esta. Entonces, a ver si escribieron algo de interés. No, escribieron todas pavadas, así que voy a continuar con este tema. No, más que flechas, vamos a poner esta cosa que... ahí está. Ahí me gustó más. Lo estiramos un poco y después vemos cómo acomodamos. Bueno, dentro de las ciencias, ustedes se acuerdan, esto es del capítulo 1, que se recordarán que el PowerPoint lo hice yo y estuvo muy bueno por ese hecho. Que las ciencias, tal como las conocemos hoy en día, arrancaron en la modernidad, bien, siglo XVI. Y que en un principio, ¿se acuerdan que la meta era estudiar qué cosa? La naturaleza, conocer los secretos de la naturaleza para poder dominarla, controlarla. Fantástico. Pero hay otras ciencias que ya venían de antes, que venían de la época de los griegos. Una primera clasificación que se puede hacer entonces a las ciencias es dividirlas en dos tipos. Ciencias formales por un lado y ciencias experimentales por el otro. ¿Habíamos visto algo de esto? Porque por ahí ya lo vimos y yo se los estoy repitiendo al cohete. Pregunto porque en otros cursos también los doy esto, entonces por ahí. Algo comenté, ¿no? Que la lógica es un ejemplo de ciencia formal. Por ahí cuando vimos lógica. Ok, pero creo que la clasificación en sí no la vimos. Bueno, está bien, fantástico. Entonces está bien. Las formales, formal viene a cuento de, vamos a hacer así, formal viene de forma. Y forma, a ver, en el sentido diario, la forma es, bueno, la forma, ¿cómo decirlo? El contorno de algo, ¿no? Esto tiene forma de taza. Bueno, y las tazas las reconocemos porque tienen esta estructura topológica. ¡Wow! Si no saben qué es topológico, busquen en Google topología. Bueno, pero además forma significa concepto, idea. En ese sentido se usa
la palabra forma acá. En tanto concepto, idea. O sea que las ciencias formales, tal cual, como lo vimos cuando trabajamos lógica, son ciencias que trabajan con conceptos, con ideas. Y básicamente hay dos ciencias que responden. Vamos a bajar un rengloncito experimentales, así queda más ordenado. Hay dos ciencias básicamente que trabajan con ideas, y esas dos ciencias son, ya ustedes dijeron una, que es la lógica, y la otra ¿cuál es? Por ahí ya le escribieron en el chat, ahora me voy a fijar, porque cuando tengo el Word abierto dejo de ver el chat, porque me lo tapa. Entonces vamos a poner lógica por un lado, y el siguiente ejemplo va a ser, volvamos para acá, ahí está. A ver, ¿cuál es la otra ciencia? Muy bien, Santiago, la matemática. Perfecto, o las matemáticas. Vamos a ponerle la letra que tiene la otra. Ahí va. Básicamente esas son las dos ciencias, ¿no? Obviamente que después hay subdivisiones, bien, uno podría poner la geometría, bueno, pero la geometría es una rama de la matemática, y así, ir encontrando ejemplos. Pero las dos grandes ciencias formales son estas, ¿sí? La lógica y la matemática. ¿Qué quiere decir que trabajan con conceptos, con ideas? Que su verdad se deduce, ¿se acuerdan cuando vimos a Kant? Su verdad se deduce a priori. Y a priori recuerden que es sin recurrir a la experiencia. ¿Está? Es decir, no hay que hacer ningún experimento en el mundo, no hay que hacer uso de los sentidos, sino que hay que hacer uso del entendimiento, hay que hacer uso de la razón. ¿Está? Nada más. En cambio, las ciencias experimentales serían ciencias a posteriori. ¿Por qué? Porque para deducir la verdad de lo que estas ciencias plantean, hay que hacer experimentos en el mundo. ¿Sí? Ir a un laboratorio, ir a un acelerador de partículas, hacer encuestas a las personas, si estamos haciendo ciencias sociales. ¿Tá? Entonces la palabra misma lo dice, experimental. Hay una relación con el mundo, ¿sí? El famoso mundo externo del que hablábamos y del cual Descartes tenía dudas. Bueno, trabajan con el mundo básicamente estas ciencias. También se las suele llamar ciencias empíricas. Empírico quiere decir eso mismo, experimental. Entonces vamos a poner así, trabajan con el mundo externo, coma. Requieren de los sentidos. Vamos a achicar el tamaño de letra porque como es una aclaración, ahí está, que se diferencia bien lo que es la explicación de lo que es la clasificación. Ahí va. Requieren de los sentidos, ya sea de forma directa o indirecta. Bien, porque muchas veces se usa instrumental. Un microscopio lo que hace es aumentar el poder que tiene nuestra visión. Entonces, por ejemplo, uno los microorganismos no los ve directamente. Sin embargo, gracias al microscopio puede verlos. En un acelerador de partículas, que son construcciones monumentales, circulares, que lo que hacen son como grandes túneles de kilómetros y kilómetros de diámetro, que lo que hacen es disparar partículas como protones, electrones, neutrones y otras, y las hacen chocar. Y en el choque surgen nuevas partículas. Eso no se ve directamente, eso es captado por ordenadores, por computadoras. Y el científico sí, después tiene que leer los datos en la pantalla. Como ejemplo de que, bueno, ya sea por vía directa o indirecta, los sentidos están involucrados en este tipo de ciencias. Y hay una relación desde ya con el mundo externo. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo creo que sí.
Y a ver qué me preguntan ahí. Física. Ahora vamos a ver qué pasa con la física, Matías. Si vos lo decías por lo del acelerador de partículas, sí, es algo que con lo cual los físicos trabajan. La filosofía, Darnes, ¿sabés que la filosofía está por fuera de este esquema? ¿Sí? La lógica es algo que surgió a raíz de la filosofía, es una rama de la filosofía, pero al mismo tiempo adquirió a lo largo de la historia el estatuto de ciencia formal. Se desprendió, si se quiere, de la filosofía. Bien. Está en una nebulosa la lógica, porque la trabajan los filósofos, ¿no? De hecho, en la carrera de filosofía tenés lógica, pero también ven lógica en ingeniería, por ejemplo. En licenciatura en matemáticas calculo que deben tener alguna materia de lógica. Es decir, bueno, la lógica está ahí medio en varios lugares a la vez. Pero a esta altura ya adquirió el estatuto por la comunidad científica de ciencia, independientemente de que la filosofía siga trabajando en cuestiones de lógica. Tal cual, Santiago, la filosofía, después, ya que la mencionaron, bueno, voy a colocar la filosofía aparte y después podemos poner otras disciplinas más. Claro, la filosofía está fuera de este cuadrito, porque la filosofía no es ciencia, ¿está? Si bien uno podría decir, y no sería una ciencia formal, porque trabajan con ideas los filósofos. Los filósofos desde ya no hacen experimentos con el mundo, para nada. Se ponen a reflexionar, a pensar. Entonces uno podría decir, bueno, es una ciencia formal. Tampoco, porque la lógica, valga la redundancia, que aplican los filósofos no tiene la misma estructura argumentativa de racionalidad que sí tiene la lógica y sí tiene la matemática. Es diferente, ¿no? Al mismo tiempo. Hay otro tipo de argumentación en la filosofía que no siempre se puede transformar, para que se entienda, en los razonamientos lógicos que vimos cuando vimos el capítulo de lógica. ¿Tá? Va más allá, si se quiere, de la lógica. No sé si quedó claro o no. Igual lo agregué porque lo mencionaron ustedes hace un ratito. Y las experimentales se dividen en dos partes a su vez. ¿Bien? O sea que hay divisiones por todos lados. Entonces voy a copiar la llave esta y la vamos a pegar en otro lado. Ahí va. Las experimentales a su vez se subdividen en dos, y esto les va a traer recuerdos de la escuela, seguramente. Recuerdos del secundario, a ver, o de la primaria. Bueno, gracias. ¿Qué ciencias hay experimentales? A ver, por ahí Matías mencionó la física. ¿Qué otras se les ocurre? La biología, muy bien. ¿Qué más? Hay chiquicientas ciencias experimentales. La astronomía, muy bien. ¿Qué otras se les ocurre? La bioquímica, muy bien, Matías. La astrofísica. ¿Qué más? A ver. La cosmología, wow. Bueno, esas que mencionaron ustedes, la química, muy bien, Mirta. Esas que mencionaron, si las tuvieran que englobar en una categoría, ¿son ciencias de qué tipo? Ya sabemos que son experimentales, pero ¿son ciencias? Biológicas, bueno, no todas, Santiago, ¿no? Porque la cosmología no sería parte de las ciencias biológicas. Bien, naturales. Por eso yo les decía que esto les va a traer recuerdos de la escuela. Vieron, en la primaria creo que es, ¿no? Ven ciencias naturales. Y ahí te meten cosas de biología, de física, en fin, de química.
exactas. Las exactas en sentido estricto saben cuáles serían la lógica y las matemáticas. Entonces, ¿saben qué? Lo vamos a poner debajo de las, o al lado de las formales. Ahí está. Ustedes por ahí lo dicen porque en la UBA, ¿no?, está la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, allá en Ciudad Universitaria, que más de uno va a ir a cursar ahí, si va a seguir esas carreras. Bueno, pero las exactas serían las carreras que habría en la UBA sería la licenciatura en matemática, por ejemplo. No se me ocurre otra. Y las naturales serían la física, la química, la biología, la geología, la paleontología. Miren cuántas carreras tienen en UBA interesantes de ciencias naturales. Entonces vamos a poner, se dividen en ciencias naturales. Entonces vamos a achicar la letrita, o vamos a achicar, ahí está. CS significa abreviatura de ciencias. ¿Está? Ciencias naturales, o sea, las que estudian la naturaleza. Entonces ahí metemos en la misma bolsa la física, las que dijeron ustedes hace un ratito, la química, la biología, la cosmología, no sé, bioquímica, ¿tá? Metemos al Counter-Strike. What the fuck? ¿Qué tiene que ver Matías onda que se metió en otro canal de Counter y quiso hacer un comentario y no sé, le salió mal? Muy bien, Santiago. Ah, de ahí venía el chiste, está bien, Counter-Strike natural, bien. Bien, Santiago, esas son las otras ciencias experimentales, ¿sí? Las experimentales se dividen en dos ramas, las naturales por un lado y las sociales o humanas por el otro, tal cual. Es lo mismo, ¿sí? Decir ciencias humanas, ciencias sociales, estamos hablando del mismo tema. Ahí está, para que entre lo dejo sin H. ¿Qué les parece? Muy mal, ¿no? No les va a gustar. Se supone que soy el docente y no tengo que tener faltas ortográficas. Bueno, ahí está. Les quedó más chiquitito. Como que las ciencias humanas son más pedorronas, ¿bien? Por eso la letra más pequeña. Tal cual, Darnex, hay ciencias puntuales para el ser humano, ¿sí? Y ahí hay algunas que ustedes mencionaron. Vos, Darnex, dijiste, ¿no? Psicología. ¿La psicología qué sería? ¿Una ciencia natural o una ciencia humana? Bueno, es una ciencia humana. Salvo que, Darnex, te dediques a estudiar la psicología de los ratones, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Habrás visto que el conductismo aplica su metodología a animales. O sea que se puede hacer psicología experimental en animales, ¿por qué no? Y en ese caso uno diría, ¿es una ciencia natural o es una ciencia humana? Bueno, ahí sería una ciencia natural. Pero como en general, claro, en general la psicología, cuando se dice psicología, estamos hablando de lo que tiene que ver con los procesos internos, ¿no? Subjetivos del ser humano. Como que no nos importa si hay subjetividad en los gatos, los perros, los tréboles, no sé, en las rocas. Es respecto al humano. Entonces, bueno, psicología va dentro de las ciencias humanas. La economía, muy bien, Santiago. ¿Hay economía en la naturaleza? Ustedes ven a los monos, ustedes ven a los orangutanes en... ¿Dónde están los orangutanes? En Indonesia.
intercambiando dólares por la moneda de los indonesios. Y la verdad que no, no hacen eso. ¿Qué otra ciencia humana conocen? Además de la psicología, la economía. Ok, ¿y cuáles son? Tira ejemplos, Max, de ciencias sociales. Las ciencias políticas, Santiago, muy bien. El derecho. Vos sabés que en el derecho, Matías, hay una gran discusión de si es ciencia o no es ciencia. Pero bueno, seamos benévolos y dejémoslo como ciencia. La sociología, está muy bien. La antropología, vieron que los antropólogos estudian culturas diferentes a las nuestras. La semiología, muy bien, el estudio de los... La semiología en ese sentido de estudio del lenguaje. Porque se acuerdan que hay una parte de la semiología que estudia los signos. Pero está muy bien, la semiología en general, cuando uno dice semiología, piensa en el estudio del lenguaje humano. La gnosiología, dice Wagner. Bueno, ahí, problema. Porque eso está en el otro continente, que es el continente de la filosofía. Así que guarda. No es una ciencia la gnosiología. Es una rama de la filosofía. Pero bueno, están muy bien las que dijeron, ¿no? Así como está este cuadrito, ¿sí? Sáquenle una foto. No le saquen nada, porque el video va a quedar grabado, es una forma de decir. Es lo que les comentaba de la clasificación que armaron algunos pensadores en el siglo XIX, como para ir estructurando un poco cómo funcionan las ciencias y qué diferentes metodologías tiene cada una. Bien, ¿por qué creen que hay una división dentro de las experimentales entre ciencias naturales por un lado y ciencias sociales por el otro? A ver, les pregunto. ¿Por qué creen que se armó esa división? Y no han dejado ciencias experimentales a secas. Entonces voy a achicar ciencias naturales para que quede en igual jerarquía que las humanas. Ahí va. Así no se sienten ofendidos los que sigan ciencias humanas. Bueno, muy bien, Darkness. Muy bien, Santiago. Porque el humano es tan complejo, ¿no? Los seres humanos tenemos una complejidad tal y tenemos ciertas cualidades particulares que no las vemos, ¿no? O nos cuesta verlas en otros seres, que amerita que haya toda una rama especial de las ciencias experimentales que estén dedicadas a todo aquello que tenga que ver con lo humano. La historia, ¿no? Ahora me vino a la mente, la historia también es una ciencia humana o social. La cuestión de la conciencia, por eso, ¿no? La psicología. Suponemos que somos los únicos seres autoconscientes. Porque hay quienes plantean que, bueno, hay otros seres vivos con conciencia, ¿no? Algunos animales, pero que la conciencia que tienen es una conciencia del exterior. O tienen cierta conciencia de algunos estados interiores como el dolor, el placer, ¿no? El hambre, las ganas de beber, pero que no tienen autoconciencia, no tienen un yo. Los humanos suponemos que tenemos un yo y los demás seres no. ¿Está? Consciente, exactamente, Matías, sí, tal cual. Entonces, claro, por eso, ¿no? Hay ciertas diferencias entre lo que es propio de la naturaleza y lo que es propio del ser humano. Es muy chistoso para mí dar este tema, porque yo sigo una línea de investigación donde planteo que hay una continuidad entre la naturaleza y la cultura. Yo no estoy de acuerdo con esta división. Pero bueno, les tengo que dar la clase, entonces
me tengo que tragar lo que yo pienso y decir que sí, que hay una diferencia crucial entre lo natural y lo humano. Muy bien. Y otras, por ahí mencionaron medicina. ¿Dónde enchufamos medicina? Hay quienes dicen que no es una ciencia, sino que es una técnica. Pero bueno, vamos a asumir que es una ciencia. ¿La medicina dónde la enchufamos? En este cuadrito. Y tómala en general, Santiago. La medicina global, sin hacer subdivisiones. Bueno, me gustó lo que dice Max, ¿no? Está bueno, muy divertido. Esas son las ideas que a mí se me suelen ocurrir, ¿no? Ideas de unir cosas. Claro, uno podría pensar que la medicina en realidad es veterinaria en el fondo, ¿no? El médico es un veterinario que se especializó en qué especie, en la especie humana. ¡Ah! Y como la veterinaria es una ciencia natural, nadie lo va a dudar, supongo, por ende la medicina también sería una ciencia natural. ¡Ah! Está bueno, me gustó. ¿Y están todos de acuerdo que la medicina sería una ciencia natural? ¿O a alguno se le ocurre encasillarla en las ciencias humanas y sociales? A ver, los que van a seguir medicina o los que van a seguir ciencias de la salud, enfermería, kinesiología. Santiago lo pondría en el medio de las dos. A ver, ¿por qué Santiago? Y Dan les dice no es ni una ni la otra, ni chicha ni limonada. Nico la pondría en las dos al mismo tiempo. ¡Wow! Bueno, a ver, denme un ejemplo, porque a ver, entiendo que la podemos pensar como una ciencia natural porque estudian anatomía, fisiología, procesos biológicos del cuerpo humano. Entonces, en ese sentido, bueno, va más del lado de la ciencia natural. Lo mismo con lo que tiene que ver con los fármacos, cómo cada fármaco actúa en determinados receptores de las células. Parece que es ciencia natural. Ahora, ¿en qué sentido sería una ciencia social? Bueno, muy bien, Darne, sos de mi palo entonces, ¿no? Yo también soy de la idea de que esa distinción es artificial en el fondo. Bueno, muy bien. Primero, más allá de lo interesante, ¿no?, de la reflexión de que la medicina sería una veterinaria especializada en humanos. Pero más allá de ese punto, trabaja con seres humanos, ¿no? Y con los seres humanos se dan ciertas situaciones particulares, ¿no? Es decir, el médico no solamente receta o da tratamiento, sino que también tiene que escucharlo, si es un buen médico, ¿no? Escuchar al paciente, preguntarle cómo le va en su trabajo, cómo le va en su vida. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, que surgen a partir de situaciones de vida, no tanto porque te hayas intoxicado con algo o porque te surgió una enfermedad genética que se despertó de golpe. Hay cosas que tienen que ver con el entorno. Se te murió un ser querido, te deprimiste y te enfermaste, te surgió, no sé, una hipertensión. Lo que dice Nico ahí y Santiago, ¿no? Hay cuestiones de ética en juego, ¿no? Claramente. Entonces, tal cual, les tiré la punta de medicina y podríamos pensar en cualquier ciencia de la salud y la podríamos poner en el medio o que participa de las dos, o habría que crear una tercer clasificación quizás dentro, que es experimental, no quedan dudas, ¿no?
no la meteríamos dentro de las ciencias formales exactas a la medicina. Pero, bueno, está como a mitad de camino o toma cuestiones de ambas ciencias experimentales, ¿no? Bueno, algo de eso hay, Darnes. O en todo caso, ¿sabes qué? No sé si antes eran más físicas. Lo decís porque no había tratamientos, quizás por ese lado, puede ser, pero bueno, la parte social y psíquica influyó en el ser humano desde que somos seres humanos, ¿no? También. Pasa que esas cuestiones se empiezan a estudiar más a partir del desarrollo justamente de las ciencias sociales. Por ejemplo, la psicología que vos estudiás le ha hecho grandes aportes también a la medicina, ¿sí? La cuestión del hipocondríaco, aquella persona que el médico le hace todo tipo de exámenes y no tiene nada según los resultados y sin embargo la persona se sigue quejando de que le duele. Bueno, ahí el médico tiene que tener cierta cintura y darse cuenta de que, bueno, hay sufrimientos que van más allá de lo que la medicina con mediciones físicas puede obtener. Está bien, pero hasta por ahí nomás, Santiago. Hasta por ahí. Algunas cosas puede rescatar la neurociencia, pero hay cuestiones que se pueden abordar más rápido desde la psicología, sin tener que andar revisando el cerebro, haciendo tomografía, que tampoco es muy preciso hoy por hoy, ese tipo de estudios. Y por ejemplo, a ver, las ciencias de la computación, ¿dónde las metemos? Mientras sigo con el té. Bueno, Santiago dice dentro de las formales, ¿no? Porque tiene aspectos lógicos, ¿no? La programación es código que en el fondo responde a cierta lógica. ¿Y las ciencias de la computación incluyen el hardware? Porque si nos quedamos en el software, podría ser, quizás, ¿no? No sé. Igual el software, hay que experimentar con el software, ¿no? Supongo. O sea, los programadores programan y después dejan correr, encuentran errores, corrigen. Imagino, ¿no? Que debe ser así el proceso de fabricar un software. O sea que no es puramente, no sé si es puramente formal. Tenés que tener la computadora bajo la cual dejás correr el software. Y les decía, si dentro de las ciencias de la computación está incluido el hardware, la fabricación de los discos rígidos, de los procesadores, de las memorias, bueno, o como dice Santiago, ¿no? Las cuestiones relacionadas a la tecnología, ¿dónde las enchufamos? Y bueno, ahí habría que armar algo más, ¿sí? Podríamos pensar que tienen cuestiones de lógica, cuestiones de experimental. Ahora, ciencia natural no sería, imagino, ¿no? Porque en la naturaleza no hay computadoras ni software. Ciencias humanas, y tampoco, ¿no? Porque es un producto humano en todo caso. No estamos estudiando personas. Y bueno, eso ameritaría una nueva clasificación, ¿sí? Hay quienes hablan de ciencias de la información. Entonces, ahí podríamos poner una tercera ramita, formales, experimentales, y como tercera, ciencias de la información. Y ahí enchufaríamos a las de la computación, cosas como la genética. Uno diría, bueno, la genética iría dentro de las naturales, porque es parte de la biología, correcto. Pero vieron que se dice que el ADN es el portador de la información de la célula, del núcleo celular, y el que
tienen manual de instrucciones de cómo se forma el ser vivo. Bueno, entonces desde ese punto de vista iría dentro de las ciencias de la información. ¡Wow! Como dice Max, ¿no? Capaz que el apartado programación entraría dentro de las formales. Puede ser, ¿no? Ahí sí. Parece que trabajan con ideas, que en todo caso esas ideas después se representan en una pantalla. Es muy loco todo esto de la virtualidad, ¿no? Es anticuada esta clasificación, pero es muy didáctica. Tiene esa ventaja, es redidáctica, ¿no? Porque así de un golpe de vista entendemos una clasificación histórica que hubo de las ciencias y que al día de hoy sigue siendo interesante mencionarla. Después, en todo caso, uno le puede ir agregando, ¿no?, ramitas. Como acá no nos metemos con las ciencias de la información, ¿no?, y de hecho tuvimos un capítulo de lógica, fíjense, ¿no?, capítulo 7, lógica, ciencias formales. Capítulo 8, epistemología de las ciencias naturales. Y este capítulo de las ciencias sociales. Ahí es como que cerramos este cuadrito de acá. No tenemos un capítulo escrito sobre las ciencias de la información, por ejemplo, ¿sí? Si bien es cierto que el capítulo que viene, el 10, el de interdisciplina, algo se mete con cuestiones de información. Se los voy adelantando. A ver qué escribieron. Ah, bueno, ahí Darnes lo está diciendo, ¿no? Las nuevas ciencias son interdisciplinarias, tal cual. A su vez está esa novedad. Esto es muy rígido. Antes se pensaba que la física se dedicaba a la física y punto, la química y punto. Bueno, hoy día no. Hoy día los conocimientos se comparten y son interdisciplinarios. Muy bien, Darnes. Tal cual. Excelente. Bueno, vuelo a la filosofía. Yo la había dejado escrita porque uno podría decir, bueno, uno podría pensar, ¿qué disciplinas de conocimiento hay? Por lo menos en Occidente. ¿Qué grandes disciplinas hay? Bueno, tenemos las ciencias, la filosofía, por otro lado, la religión. Muchos podrán discutir si la religión genera un conocimiento válido o no, pero bueno, hay un conocimiento, la teología. El arte. El arte no es ni religión, ni filosofía, ni ciencia. Y hay quienes, esto va para Darkness, ponen al psicoanálisis. En realidad los propios psicoanalistas se meten acá. Cuando hagas la carrera, Darkness, vas a ver que en las materias de psicoanálisis se plantea que el psicoanálisis no es una ciencia. Si bien Freud tenía como meta que el psicoanálisis fuera una ciencia, con el tiempo los psicoanalistas terminaron aceptando que trabajan con algo que la ciencia no puede abordar. Entonces, esto es material extra, esto no lo tienen en el texto. Esto va de regalo. Es un plus de información. Y así como lo escribimos, lo borramos, caramba. El psicoanálisis se agarra con pinzas. Creer o reventar es el psicoanálisis. Pero bueno, en la facultad vas a tener casi todo psicoanálisis, ¿sí? Tenés psicoanálisis hasta en la sopa. Así que prepárate. Si es que no te gusta, estás en problemas. Bueno. ¿Por qué se ha hecho esta división también entre ciencias naturales por un lado y ciencias sociales? Por una cuestión básica. Piensen en lo siguiente. En las ciencias naturales, lo voy a escribir, dijimos que trabajan globalmente con lo que es la naturaleza. Vamos a ponerlo en mayúsculas.
Y se presupone que los objetos de la naturaleza, bien, responden a leyes, las famosas leyes naturales, como la ley de gravedad, por ejemplo, y tantas otras que hay dando vueltas. Acuérdense que las leyes, y ahí se van a acordar de lógica, implican algo que se llama necesidad. ¿Se acuerdan que la necesidad es aquello que ocurre sí o sí, siempre de la misma manera? ¿Tá? Si suelto un objeto, caerá. Si estoy en la Tierra, ¿no? Por supuesto, o si estoy en un planeta con gravitación. Y eso es así, es inexorable, no hay alternativas. ¿Están de acuerdo? Si combino hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, lo que voy a obtener es cloruro de sodio más agua. No vas a obtener bicarbonato de sodio, ¿no? Hay leyes, hay repeticiones en la naturaleza. En cambio, en las ciencias sociales, ¿qué diferencia hay con esto? Estudian todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y les pregunto, ¿los seres humanos respondemos a leyes naturales? Entonces, está bueno pensar esta parte. Voy a agrandar la letra, ya no hace falta que sea chiquitita. No, pero mejor dejarla chica porque me cambia el renglón y no quiero. A ver. Bueno, ahí Darnes dice que no, porque somos muy subjetivos. Bueno, ahí hay algo interesante. Santiago dice que no somos muy previsibles que digamos. O en algunos aspectos está bueno. En algunos aspectos somos previsibles y en otros no. Depende mucho de la persona. ¿Los demás qué piensan? ¿Los seres humanos actuamos de acuerdo a leyes naturales? ¿O no actuamos? ¿O actuamos en parte y en parte no? Matías Leonel dice en parte. Ok. ¿Estás de acuerdo que en parte? Ok, perfecto. Es como cuando hablamos de la medicina, ¿no? Cuando el médico estudia fisiología, bueno, es lo mismo que el veterinario cuando estudia fisiología en un perro, en un gato. Estás estudiando cómo ciertas moléculas se combinan unas con otras y generan ciertos cambios en el cuerpo. O en bioquímica, ¿no? O sea que sí, hay ciertas reglas. Nosotros también respondemos a la ley de gravedad. Así como los objetos caen, si yo me tiro de una cierta altura, ¿no? Estoy a 2 metros de altura y salto al piso, voy a caer. O sea que respondo a la gravedad igual que una piedra, igual que un pato. ¿A eso ibas? Bien. Y sí, transmitimos la corriente eléctrica, ¿vieron? Si metemos los dedos en el enchufe no lo hagan, pero la corriente va a empezar a circular por nosotros. Nos reproducimos porque es parte del ciclo de la vida, bueno, y eso respondería quizás a ciertas leyes de la biología, ¿no? Pero después también, claro, ¿no? Algunas leyes, como dice Nico. Pero por otro lado, ¿qué tenemos de particular? Donde no responderíamos a leyes. ¿De dónde sale esa capacidad de que no respondemos a leyes naturales? La mente. Y ahí es donde roban los psicólogos y cobran 5.000 pesos la sesión de 40 minutos.
La razón, dice Matías. Bueno, muy bien. Esos dos ejemplos me gustaron. ¿Es Cristina esa la que saluda? Parece. Bueno, la mente. ¿Hay mente en las cosas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Las piedras tienen mente? ¿Tienen racionalidad las piedras? ¿Tienen mente, racionalidad, conciencia las plantas, los animales, los colibríes, los potus? Ok, bueno. En general se dice que no. Bien, y bajo este esquema, siglo XIX, y es importante, ¿no? En el siglo XIX hay una división tajante. Ya lo hablamos esto, dicen por ahí. Yo no me acuerdo si se los comenté, probablemente sí. ¿Se acuerdan de Descartes? Descartes es un filósofo que plantea el dualismo. Hay dos tipos de objetos en el universo. Los objetos materiales, que responden a las leyes de la física, de la química y de lo que a ustedes se les ocurra. Aunque en la época de Descartes la química todavía no estaba desarrollada, pero se lo podemos agregar. Y después están los objetos espirituales, diríamos, ¿no? Como el yo, el alma. Y ahí está la cuestión de la conciencia, de la mente, que no responde a las leyes de los objetos materiales. Bueno, esa división que hace Descartes fue muy importante en la historia de Occidente, de países como el nuestro, de los países que heredan la cultura europea. ¿Por qué? Porque eso genera una división drástica. Bien, los humanos estamos de un lado y del otro lado de la barrera está todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Todo, todo. Todos los animales, las plantas, los objetos inanimados. Entonces, todo lo que está del lado de la naturaleza carece, no tiene mente, no tiene conciencia, no tiene moral, distinción entre lo bueno y lo malo, no tiene apreciación estética, distinción entre lo bello y lo feo, no tiene leyes en el sentido de las leyes humanas, son leyes repetitivas las que tiene la naturaleza. La naturaleza en esa época es como se considera como una máquina tonta, como un reloj de esos antiguos con engranajes. Entonces, claro, el ser humano tiene esta particularidad, bien, que tiene subjetividad, tiene mente, tiene conciencia y lo más importante, que es algo que no apareció, pero no se sientan mal, porque es un término que a veces cuesta que aparezca. Tenemos libertad, ¿sí? Somos seres libres. Tenemos esa capacidad de poder pensar, de poder tomar decisiones, y en ese sentido es que nosotros nos alejamos de la naturaleza. El ser humano, si se quiere, viola las reglas de la naturaleza, porque ningún otro ser es capaz de hacer esto. De acuerdo a este esquema, ¿está? Se dice, por ejemplo, de los animales que se conducen bajo qué circunstancia. Por el instinto. ¿Oyeron hablar de eso? En el ADN tienen programado, como si fueran robotitos, lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces los gatos saben que un ratón hay que cazarlo de determinado modo. Los gatos no van a la escuela a aprender cómo cazar ratones. Vaya a saber cómo, magia. Tienen esas ideas innatas impregnadas en el ADN los bichos y pueden hacer lo que hacen. Las arañas tejen su tela y no van a una escuela para tejer. Las arañas ya saben cómo miércoles hacer la tela, las hacen mejor que nosotros si quisiéramos hacerlas. Nosotros tendríamos que estudiar si quisiéramos replicar una tela de araña. Y la araña va y lo hace, se manda. Muy bien, los castores hacen represas, las hormigas arman hormigueros, el hornero hace el hornito de barro, como nido, ¿vieron? Y no tuvieron que aprender un corno.
ya eso lo tienen incorporado, y en ese sentido se dice que se conducen bajo el instinto. En ese sentido no son seres libres, porque no toman decisiones. Tomar una decisión sería que un buen día el hornero, en lugar de hacer el horno de barro, hiciera otro tipo de estructura. Bueno, ahí sí nosotros diríamos, pucha, se están avivando los horneros, cuidado, y probablemente los humanos saldríamos a cazar a los horneros porque no queremos competencia. Mirta me pide que ponga el grillo, what the fuck. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora en un ratito lo buscamos. ¿El ser humano qué tendrá de innato? Muy buena pregunta. Para mí somos simios sin historia en sociedad. ¿Cómo sería eso de simios sin historia en sociedad? No me quedó claro. Aclará esa partecita. Y Darnes dice, algunos reflejos son innatos, tal cual, ¿no? Respirar. Cuando un bebé nace, los médicos le hacen una serie de test a los bebés para ver si el sistema neurológico lo tienen bien desarrollado. Entonces les hacen test como que agarren cositas a los bebés, les ponen algo y el bebé tiene que agarrar. Reflejo de prensión. El reflejo de succión, que la madre lo acerca al pecho y el bebé se prende. El reflejo rotuliano, vieron que con un martillito te pegan ahí en la rodilla y tu rodilla se ping. Y bueno, eso es verdad, eso lo compartimos con los animales, si quieren. Pero además tenemos esta otra cualidad, que somos seres racionales y que podemos tomar decisiones. El famoso libre arbitrio, ¿no? Los que son cristianos habrán oído hablar del libre arbitrio o libre albedrío, esta capacidad que tenemos de elegir. El cristianismo lo usa en el sentido de elegir entre el bien y el mal. Pero también podemos elegir otras cosas, ¿bien? Vamos al supermercado y elegimos Pepsi o Coca o Manaos, qué sé yo. Ah, está bien, Matías. Entonces, a ver si te entendí bien. Vos decís que somos como simios, o sea, somos parecidos a los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, pero la diferencia es que vivimos en sociedades que tienen una historia. Entonces, al nacer seríamos como una tabula rasa, como dice Hume, y aprendemos, ¿no?, cosas, de acuerdo a la sociedad en la que hayamos nacido. En cambio, los chimpancés ya vienen con un repertorio de instintos que les permiten sobrevivir. Obvio, de vuelta, esto es una gran simplificación, porque hay estudios, hay una rama de la biología que es la primatología, que estudia las conductas de los primates. Y bueno, no es tan sencillo. Tienen procesos de aprendizaje también los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Otros seres también tienen capacidad de aprendizaje. O sea que también esto de la libertad se puede poner en dudas hoy en día. Pero como estamos siguiendo el esquema clásico que heredamos del siglo XIX y que les comenté que Descartes, si se quiere, inauguró por lo menos en la modernidad esta idea de que la naturaleza está de un lado, los humanos del otro, él plantea que los animales son autómatas. ¿Qué es un autómata? Una máquina, un robot. ¿Bien? No tienen alma los animales para Descartes. El ser humano es el único que tiene alma. Y en cierto modo eso se hereda al día de hoy, ¿no? Mucha gente piensa que los animales, que los seres vivos, son cosas. Un perro es lo mismo que un cascote. No sé si es tan así la cosa, pero bueno. Bueno, lo podés pensar desde el lado de Piaget, muy bien Darnes. ¿Quién fue? Santiago creo que dijo. La capacidad de aprender es innata. Bueno, hay pensadores que dicen eso, ¿no? Ok, esa capacidad que tenemos los seres humanos es innata. O sea que es parte de nuestra biología.
Hay, por ejemplo, respecto al lenguaje, vieron que el lenguaje se aprende. Nadie nace hablando español, inglés, francés. Hay un lingüista que es Noam Chomsky, se los escribo en el chat, que él tiene la tesis de que nuestro cerebro o nuestra biología nace con la capacidad de aprender una lengua, que no es lo mismo que decir que nacemos con una lengua. Nacemos con la capacidad potencial, que si no existiera esa capacidad biológica, sería imposible. Y eso demuestra por qué, por ejemplo, si vos, imaginemos este experimento, probablemente no se ha hecho, ¿no? Pero si vos juntas un bebé humano y un bebé chimpancé, y a los dos les enseñas a hablar, a la larga el bebé humano va a hablar, y el bebé chimpancé no. Es decir, hay algo evidentemente en la biología que a uno le permite aprender y al otro no. El video va reatrasado. Todo mal. ¿Respecto a qué? ¿Respecto al sonido? Igual después cuando queda grabado me parece que el Twitch lo compagina adecuadamente. Entonces les anoto algo más acá. Dado que somos seres libres, dado que somos seres con subjetividad, ese otro tema también es importante. De acuerdo a esto que planteaba Descartes, no hay subjetividad en la naturaleza. La naturaleza no tiene autoconciencia. Ni ningún objeto de la naturaleza tiene autoconciencia, subjetividad. En cambio, los humanos sí tenemos subjetividad, ¿no? Es un plus que tenemos respecto a la naturaleza. Y eso nos lleva a que no seamos seres repetitivos. Bien, tenemos la capacidad de crear, de innovar, justamente por esa libertad que tenemos. Eso no significa que la libertad sea absoluta, ¿no? Guarda. Porque también dijimos que pese a todo somos parte, en cierto sentido respetamos ciertas leyes de la naturaleza, como la gravedad, cuestiones de la fisiología, etc. Pero también tenemos este otro aspecto, relacionado más bien con nuestro mundo mental, donde podemos ir más allá de lo que diga el instinto, si es que tuviéramos instinto. Un animal es muy difícil que deje de comer, ejemplo simple, salvo que tenga alguna enfermedad. En cambio, un ser humano, por cuestiones políticas, por ejemplo, puede decidir hacer huelga de hambre y llegar hasta la muerte si fuera necesario, ¿no? Como para darle... respecto al chat, bueno, no es tan grave. Bueno, es muy importante que se vea esta diferencia. ¿La ven? Eso ameritó en su momento que hubiera una distinción entre las ciencias naturales por un lado y las ciencias del ser humano por el otro. Porque del lado de la naturaleza no hay libertad, por lo tanto hay leyes repetitivas que se pueden expresar en cálculos matemáticos incluso. En cambio, en el ser humano eso es muy complicado, y de hecho no hay cálculos matemáticos. Nadie puede predecir la conducta de alguien a futuro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Arranqué por este lado. Igual tienen el PowerPoint y con eso les alcanza. ¿Sabías, Santiago, que esta es la última clase, no? Bueno, gracias a esto, bien, las ciencias sociales tienen una autonomía respecto a las ciencias naturales y no pueden seguir las mismas reglas de las ciencias naturales, porque les cuento, en un principio, la mayoría de las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX. Algunas surgieron antes, pero la gran mayoría en el XIX.
En cambio, las naturales ya van desde el vamos, arrancan con la modernidad, siglo XVI. Entonces, en el XIX, cuando surgen ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, los que crearon esas ciencias solían tomar como modelo a las ciencias naturales y querían repetir la metodología de las naturales en las sociales. Grave error, porque justamente no respondemos a leyes necesarias. Eso amerita que las ciencias sociales tengan otra metodología. Entonces, ya que están reclamando que vaya al texto, vamos a ir al texto. Van a encontrar que dentro de las ciencias formales hay dos grandes corrientes. Ciencias formales dije no, ciencias sociales. Van a encontrar que hay dos grandes metodologías. Vamos a copiar esta porquería y la pegamos acá. Bueno, hay una metodología que se llama naturalista. Y hay otra que se llama comprensivista. ¿En qué consiste la naturalista? Fíjense, la palabra se los dice. Busca que las ciencias sociales sigan la metodología de las ciencias naturales. ¡Wow! ¿Por qué será que buscarán parecerse a las ciencias naturales? ¿Por qué creen? Bueno, vamos a achicar la letra. No queda otra. Si lo ven bien y si no, lo lamento. Para formar leyes, dice Darnes. Bien. Así se puede controlar al hombre tras encontrar las leyes. Bueno, es muy bueno lo que decís, Santiago. Por un lado sería fantástico, ¿no? Si hubiera leyes de la conducta humana. Porque así tal cual. Si conocés las leyes, así como en el proyecto moderno se querían conocer las leyes naturales para controlar el medio natural, si hubiera leyes en el ser humano, fantástico. Vos sos multimillonario y conocés las leyes, ya está. Domino a los pobres humanos que están ahí abajo de mí. Domino el mundo, como decía Cerebro. Qué choto esto que quede con esa letra de miércoles. ¿Cómo puede ser? Bueno, vamos a armarlo de otro modo. Ciencias sociales, metodología naturalista. Ahí está. Y metodología comprensivista. Ahí se arregló, caramba. También hay otra cuestión por la cual algunos buscan que las ciencias sociales se parezcan a las naturales. Porque las naturales son muy precisas y pueden elaborar predicciones, ¿no?, a futuro de lo que puede llegar a suceder en un sistema natural. La física es uno de los mejores ejemplos, la química también. La biología ya no tanto, ¿no? Y ahí ya te muestra que las ciencias naturales no son todas iguales. Un biólogo no te puede predecir qué especie va a surgir de acá al futuro, ni la más pálida idea tiene.
Pero los físicos en algunas cuestiones pueden hacer predicciones, los químicos también. Entonces, tiene mucho prestigio en ese sentido las ciencias naturales. En cambio, las ciencias humanas, lo poco que ustedes conozcan, vieron que en la cuestión de la predicción es muy difícil. Un historiador no predice lo que va a suceder en el futuro. Cuenta el pasado. Y del pasado se pueden sacar ciertas conclusiones. No mucho más que eso, ¿sí? Lo mismo con un psicólogo, lo mismo con un sociólogo. Las predicciones, la verdad. En economía, vieron que en economía es muy común, por lo menos los economistas que uno ve en la tele, que algunos se mandan a hacer predicciones. Y el dólar a fin de año va a estar a 243. ¿Qué corno saben? En general no la pegan ni a palos. Tiran fruta. Bueno, bien, Matías, genética es todo con probabilidades, tal cual. Ese esquemita muy elemental que les marqué deja de lado a la probabilidad, porque en la naturaleza tampoco es todo repetitivo. Hay novedad de vez en cuando. Y ahí te tenés que manejar con probabilidades. En el texto van a encontrar el ejemplo de la meteorología. ¿Vieron que el clima también con las predicciones le pifian? 80% de probabilidad de lluvia. Bueno, porque al 100% no pueden saber lo que va a ocurrir. Es un sistema complejo el clima. No es imposible hacer cálculos precisos. Y el clima es algo, ¿no?, de la naturaleza, uno diría. A ver, Darkness, no se podría sostener ese pensamiento. Ah, ok. Bueno, pero hay gente que lo sostiene, ¿no? O que busca sostenerlo. Después vamos a ver si no hay otros intereses detrás, ¿está? Pero, por ejemplo, el conductismo, del que hablamos hace un ratito, Agustín, sigue el método naturalista. Y de hecho hacían experimentos con palomas, con ratas y con seres humanos. Y es lo mismo. Tenemos reflejos condicionados, tenemos reflejos directos. El plan del conductismo es naturalista, básicamente, ¿sí? No sé si viste al fundador del conductismo, James Watson era, no sé si era James, el apellido era Watson, que decía, denme 10 bebés y yo los voy a criar de tal forma que de uno sacaré un ingeniero, del otro sacaré un médico, del otro sacaré un ladrón, del otro un asesino, aplicando las reglas del conductismo, ¿no? En el fondo, ¿qué está diciendo? Que los seres humanos somos programables, somos robots, ¿bien? Somos como los objetos de la naturaleza. Y es verdad lo que decís, Matías, ¿no? En gran medida la física se apoya, tiene una gran herramienta que son las matemáticas, pero también eso ocurre porque la naturaleza, en cierta manera, responde, ¿no?, a esa comprensión matemática. Pues si la naturaleza actuara como se le antojara, las matemáticas te las guardás en el bolsillo, ¿sí? De hecho, bueno, fíjate que en mecánica cuántica las matemáticas sí son matemáticas probabilísticas, pero no podés acertar a ciertas cuestiones del mundo microscópico. Entonces, en ese sentido, esas ramas de la física se parecen por ahí más a las ciencias sociales, ¿no? Hay algo de incertidumbre en esos aspectos de la naturaleza. Pero claro, en el siglo XIX esas ideas no estaban. Eso surge en el siglo XX, XXI. Y después está la otra metodología, para ir avanzando, que es la comprensivista, que es la que en general más se acepta para las ciencias sociales. Fíjense de vuelta, ¿no?, que la palabra ya les está dando una pista. Comprensivista, comprensión. Lo que se busca es comprender. Comprender los procesos sociales, comprender los procesos mentales. No es simplemente hacer una descripción estadística como pretendería
el método naturalista, armar una base de datos y a partir de ahí buscar una regla, una ley. No, lo que se busca es comprender. Un ejemplo es el de la historia, ¿no? El historiador, ¿qué hace? A partir del análisis de documentos o de otros objetos históricos, busca comprender cómo era la época que está estudiando. No se trata solamente de hacer una descripción objetiva, como hacen los químicos, los físicos, sino que trata de meterse en el espíritu de la época. ¿Qué animó a San Martín a cruzar los Andes? Uno puede decir, San Martín cruzó los Andes para libertar Perú, bueno, Chile. Y eso es una descripción nada más. ¿Alcanza con eso? No, uno puede tratar de indagar, bueno, ¿qué lo llevó a San Martín internamente a tomar esa decisión? Y ahí uno puede analizar las cartas que San Martín se hacía con, no sé, la mujer o con otros próceres. Es otro camino. Este camino, si uno tuviera que hacer las grandes diferencias, la metodología comprensivista acepta esta cuestión de la libertad humana, acepta esta cuestión de la subjetividad. Los que siguen la metodología naturalista no tanto, o al menos lo dejan en suspenso. Toman al ser humano como si fuera un elemento más de la naturaleza, que se puede analizar de manera descriptiva y objetiva, y por lo cual hay que descubrir las leyes que gobiernan al ser humano. Tiene esa aspiración la metodología naturalista. La comprensivista no tiene esa aspiración, porque va por otro lado. Bien. Ahí les tiré un montón de ejemplos de lo que buscan. Bien. ¿De dónde sacaste eso, Mirta? ¿Del texto? Los seres humanos somos seres que damos sentido a las cosas, ¿verdad? Muy, muy bueno eso. Volviendo a esta división brutal entre el ser humano y la naturaleza, los animales. Uno supone que los animales no le dan sentido a su vida, ¿no? Los elefantes viven y viven, qué sé yo, se guían por el instinto y punto. Nosotros, en cambio, no es que solamente vivimos en el sentido de respirar, comer, copular. Vamos un poquito más allá, ¿no? Es decir, hacemos planes a futuro. Ustedes están estudiando, quieren recibirse, quieren después laburar y armarán un proyecto de vida al respecto, ¿no? Y cada cual le encuentra un sentido distinto a las cosas. Es decir, tenemos un componente animal, si se quiere, natural, seguimos respirando, comiendo, bebiendo. Bueno, pero por otro lado la vida no es solo eso. Le intentamos dar un sentido y cada cual va a tener un sentido diferente seguramente, ¿tá? Eso es algo que muchos psicólogos trabajan, ¿no? Y a veces en terapia se trabaja con el paciente esa cuestión, ¿no? ¿Qué significados le otorga el paciente a determinadas cuestiones? Estaba en el texto. Bueno, muy bien, Mirta. Eso demuestra que lo leíste. ¿Estás de acuerdo, Darkness, que somos seres que le damos sentido a las cosas? Más allá de los imperativos biológicos. Bueno. Entonces espero a ver que Darkness me responda y seguimos. Y Darkness ni 5 de bola. Voy a buscar el término en el texto. Ay, que no me acordaba.
Bueno, un ejemplo de comprensivismo. Ah, me olvidé del grillo. Y llegaste tarde, Darnes, ya fue. No, porque saltó Mirta dijo que somos seres que asignamos significado a las cosas, ¿no? Le buscamos el sentido a las cosas. Y bueno, eso aparentemente sería algo que nos diferencia de otras especies, ¿no? Las demás especies pasan por la vida, actúan por su instinto y punto. En cambio nosotros somos seres que le buscamos el sentido a la cosa, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos a filosofar. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido del universo? Y los demás seres viven su vida lo más pancho. No se preocupan por nada. Y actuamos también en base a esos sentidos que le asignamos a la vida, a las cosas. Eso nos diferenciaría también de la naturaleza. Suponemos que en la naturaleza no hay un sentido oculto. La naturaleza existe y punto, qué sé yo. Bien, algo así, ¿no, Darkness? Los animales por ley van a vivir operativamente. De vuelta, todo esto salvando las distancias, ¿no? No todas las especies son iguales. Max Weber, que ¿a quién fue? A Yamila le gusta, porque se ve que lo vio en otra materia. Y yo les había bajado previamente la imagen de Weber. ¿Lo quieren conocer a Weber? Chan, chan. Más que a Weber les tengo que poner el grillo a ustedes. Que lo está pidiendo Mirta a gritos. Vamos a ver si tenemos espacio para el grillo. No les garantizo nada. Ni sé dónde está el grillo. Ah, acá está. Bueno, ahí tienen el grillo. Y ya está, que tape toda la pantalla. Ya está. Los seres humanos en parte, aunque no tanto como antes, dice Darkness, vivimos una vida contemplativa. Así que ahora somos todos filósofos. No es tan así la cosa. Bueno, imagino que vos lo decís en el sentido de que al menos una parte de la humanidad, no toda, tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Tenemos cloacas, tenemos comida, vamos al supermercado, ¿no? No tenemos que salir a cazar. Digo una parte de la población porque saben que en realidad la mayor parte de la población mundial es pobre y a duras penas llega a lo básico. Bueno, vamos a poner así un grillo pequeñito y a ver, lo agrandamos un poquito. Ahí va. Ah, y Weber queda detrás del grillo. Está bueno. Entonces podemos agrandarlo un poco más. ¿Qué tool? Tiene facha Weber, ¿no? Dice Santiago. Y fachero el grillito también. Bueno. ¿Por qué les puse ahí a Max Weber? Que se dice que es uno de los fundadores de la sociología. Miren qué bueno. Él tiene una teoría de las motivaciones sociales y más allá de la teoría que ahora se las voy a mostrar, es sencilla. Aparece este término, motivaciones, ¿no? ¿Qué es una motivación? A ver. Si no lo leyeron, no importa. ¿Qué entienden ustedes por motivación? De nada, Mirta. Esto es una cosa de loco. Los alumnos me piden un grillo, nada. Cualquier cosa. El otro me pedía la clase pasada Sonic y le tuve que poner a Sonic. Muy bien, Yamila. Una intención, ¿no? Intencionalidad. Una cierta meta que nos ponemos y vamos en dirección hacia esa meta. Bien, puede ser. Algo que te lleva a hacer otras cosas, Matías, ¿no? Lo podríamos relacionar al deseo, quizás.
Esa cosa que nos surge y que nos empuja a seguir ciertos caminos, que no es lo mismo que el instinto. Todo eso lo suponemos nosotros, ¿no? O sea, los humanos nos decimos a nosotros mismos que el deseo y la motivación no es lo mismo que el instinto, pero andás a ver. Un incentivo, dice Aileen. Muy bien, están muy orientados todos. Una razón de por qué uno hace algo, ¿no? Uno le puede preguntar a alguien, che, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué revoleaste un plato contra la pared? Entonces esa persona te da los motivos por los cuales lo hizo, no porque acabo de discutir con alguien y de calentura revolé el plato. Bueno, fantástico. Ven que la motivación es algo que en principio no estaría del lado de la naturaleza. Los demás seres no tendrían motivaciones, tienen instinto. Nosotros sí, tenemos motivaciones. Algo raro, algo nuevo. Y esta teoría de Marx sirve como ejemplo de metodología comprensivista, porque no es exactamente el camino de la metodología naturalista. Él plantea 3 tipos básicos de motivaciones humanas. Él dice sociales, porque nuestras motivaciones dependen a su vez de la sociedad en la que vivimos. Entonces vamos a mencionarlas muy brevemente, porque es a modo de ejemplo de lo que es la metodología comprensivista. Hay motivaciones de tipo tradicional, dice Weber. ¿Qué son las motivaciones de tipo tradicional? Las que tienen que ver con la tradición o las tradiciones de la sociedad en la que vivimos. ¿tá? Son aquellas cosas que nosotros de chiquito vamos aprendiendo del medio social en el que estamos y que luego nos lleva a tener determinadas conductas, ¿no? Ejemplo, los argentinos, ¿qué tradiciones tenemos? A ver. Y Santiago ya spoilea toda la película. Sale un ban para Santiago. Por ejemplo, ¿no? Está la tradición de tomar mate. Está la tradición de hacer asado los fines de semana. Está la tradición de que miremos el fútbol. El tango. No sé. Evadir impuestos. Hay un montón de cosas que son propias de la argentinidad. ¿tá? Y que en otros países por ahí no está, ¿no? Si uno pregunta, bueno, ¿qué tradiciones hay en la India? Habrá otras distintas. Yo no sé si miran fútbol los hindúes. Ni idea. Pero son vegetarianos, ¿no? O no comen al menos carne vacuna. Entonces el asado para ellos sería algo mal visto. Comer dulce de leche con el dedo. Alabar al carpincho. Alabar al carpincho. ¿Y eso? What the fuck? Entonces, son motivaciones que tienen que ver con la cultura en la que uno vive. ¿tá? Y que fíjense, pareciera que acá uno no piensa mucho al respecto, ¿no? Uno se deja llevar. La mayoría de los argentinos miran fútbol y bueno, yo también miro fútbol. Y uno no se pone a plantear, ¿por qué me gusta el fútbol en vez de gustarme el básquet? Mirá fútbol y punto. O cuando sos de un equipo, ¿no? Vieron que los bebés nacen y los padres ya van, le compran la camisetita de Boca, ¿no? Está hoy Boca y Junior. Le compran la camisetita de Boca y le ponen al bebé y el bebé sale bostero. Y bueno, y ya está. Después de grande no se va a poner a decir, no, yo quiero ser de River. Por ahí en algún caso ocurre, pero en la mayoría no. Entonces, es como que nos dejamos llevar, ¿no? Con las motivaciones de este tipo. Eso no quiere decir que las aceptemos sí o sí tácitamente, porque de vuelta, como somos seres libres, puede que en algún momento de nuestra vida nos replanteemos estas tradiciones y digamos, che,
La verdad que es una pavada ir a la cancha y que te afanen, no te claven un cuchillo. Mejor dejo el fútbol, no. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a hacer mala sangre por 11 tipos que ganan una fortuna y yo estoy acá a duras penas llegando a fin de mes? ¿Qué sé yo? Uno puede hacer esas reflexiones y alejarse de estas motivaciones de tipo tradicional. O decir, bueno, el dulce de leche será rico, pero me aumenta el azúcar en sangre, corro riesgo de tener diabetes, mejor no como esa porquería. Entonces ahí Darnes me aclaró que es alabar al carpincho. ¿Caña con ruda es? No, eso es Nico. No, no me aclaró nada Darnes. Todo mal. Bueno, creo que se entendió, ¿no? Este tipo de motivaciones. Tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Después hay otro tipo de motivaciones, que ¿cuáles eran, Darnes? A ver, según tu listita. La carismática, muy bien. Me sirve de apuntador. Este tipo de motivaciones tienen que ver con cuando la gente sigue a la figura de un líder. Bien. Che, y yo dejé tapado con el grillo, ¿no? A ver. Ah, no, lo había achicado. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? No sé por qué siempre sale Hitler como primer ejemplo paradigmático. Bueno, tal cual, la figura del Führer, ¿no? Führer significa conductor. O sea que conduce a quién? A las masas de ovejas, o de humanos, mejor dicho, ¿no? El líder es como un pastor que guía a su rebaño. Entonces, bueno, Hitler, Perón, Cristo, Trump, el Che Guevara, Stalin, Mao, Maradona, ¿no? Hay muchos que lo siguen al Diego, vieron que hay una iglesia maradoniana, Messi, Charly García, qué sé yo, diferentes figuras que la gente sigue, el Indio Solari, ¿no? Que los ricoteros son, no sé, hiperfanáticos del indio y tienen hasta una cultura propia, ¿vieron? El Piti, ¿por qué no? ¿Qué es de la vida del Piti? ¿Está en cana? ¿Vieron que mató a alguien? San Martín, muy bien Nico, me gustó esa. Muy bien, el santo de la espada. Entonces uno se siente inspirado por la figura del líder y le hace caso. Bien. De vuelta, acá no hay mucha reflexión que digamos. El ejemplo de Hitler lo voy a tomar, ¿no? Es muy claro al respecto, ¿no? La gente estaba como embobada mirando a Hitler, ¿no? Y le hacían caso. Es como si tuviera un poder hipnótico el líder. Bueno, lo mismo pasa con un recital, ¿no? Que está el cantante ahí y la gente mirando enloquecida. Y ahí pareciera que la racionalidad se pierde, ¿no? Ahí ya no somos seres racionales. Y por último, ¿no? Está la motivación de tipo racional. Acá sí llegó aquello que se dice que es propio del ser humano, que tiene que ver, bueno, con motivaciones que tienen que ver con una racionalidad o un ejercicio de la razón previo, ¿no? Uno se puso a pensar qué es lo que va a hacer a continuación. O se pone a pensar si su deseo es coherente o no es coherente. Bien.
yo quiero tener la fortuna de Bill Gates, pero si me dedico a dar clases de IPC, difícil que llegue. Entonces no es muy racional ese deseo. Me doy cuenta y digo, bueno, no voy a ser como Bill Gates. Así es la vida, ¿sí? Y esta motivación de tipo racional, como muy bien dijo Santiago, se divide en dos. Entonces, para evitarme las flechitas, hoy la verdad estoy como con fiaca de usar las flechas. Vamos a ponerlo así, una cosa debajo de la otra. De la racional hay de dos tipos, ¿no? Una es conforme a fines, bien, y otra es conforme a valores. Vamos a ver la primera, conforme a fines. ¿Qué será la racionalidad conforme a fines? Fines, finalidad, objetivo, meta. Es cuando usamos la razón para resolver un problema y llegar a un cierto punto, ¿no? Por ejemplo, ustedes el 19 rinden el segundo parcial de IPC, entonces establecen una estrategia para llegar de manera adecuada y sacar buena nota en el segundo parcial, ¿verdad? Y parte de la estrategia, por ejemplo, es venir a este tipo de clases. O verla grabada, leer los textos, hacer resúmenes. Ahí ustedes están aplicando la racionalidad porque quieren cumplir con una determinada meta. Me quiero sacar de encima esta materia, que es una porquería, y así puedo seguir adelante con mi carrera. Podría decirse perezoso, ¿por qué no, Santiago? Sí, estoy holgazán. Tu término es más técnico, ¿no?, que decir fiaca. Entonces es cuando se aplica la racionalidad para llegar a ciertas metas, objetivos, solucionar, resolver problemas. Ejemplo, tenemos que encontrar la vacuna del coronavirus o un tratamiento del coronavirus. Entonces los científicos están investigando de qué manera encontrar la vacuna o algún tratamiento. Esa es una racionalidad aplicada a un fin. Tenemos que buscar la manera de extinguir el COVID. Entonces esto, en vez de subrayarlo, le voy a cambiar y le voy a poner un colorcito naranja. Ahí va. ¿Se entendió la racionalidad conforme a fines? Lo único que le importa es llegar a la meta, ¿tá? Entonces, bueno, mientras me dan el ok de que entendieron. Hay otra racionalidad, dice Weber, otra motivación racional que es conforme a valores éticos. Se está refiriendo más que nada a Weber. Pero lo podríamos aplicar a otro tipo de valores como los estéticos también. ¿Qué sería la racionalidad conforme a valores? Es cuando vos aplicás tu racionalidad para cuestiones que tienen que ver con lo moral, con lo bueno y lo malo, o cuando aplicas tu racionalidad para cuestiones que tienen que ver con lo estético, con lo que es bello, con lo que es feo. ¿Bien? Y ahí no necesariamente eso coincide con los fines. ¿Bien? Entonces, podemos volver a la cuestión del coronavirus, ¿no? Se puede buscar una vacuna, un tratamiento, y de esto de hecho lo habló bastante Javier el sábado. A cualquier costo hay que llegar a la vacuna. ¿Vieron que si ven los noticieros dicen Rusia va a tener para agosto, bueno, ya estamos en agosto, va a tener para agosto la vacuna, Oxford la va a tener para septiembre, fulanito la va a tener, como que se están apurando y al apurarse están saltando etapas de investigación. Hay un riesgo si te saltas etapas de investigación, que es que la vacuna te genere efectos contraindicados.
¿no? Que te termines muriendo de la vacuna en vez de morirte por el COVID. Bueno, puse un ejemplo catastrófico. ¿Qué pasa acá? Bueno, muchas veces los fines no tienen en cuenta los valores. Ustedes habrán escuchado una frase que se atribuye a Maquiavelo, que era un filósofo italiano del Renacimiento, que él lo aplica a la política, que es el fin justifica los medios. Con esto Maquiavelo quiere decir que con tal de alcanzar los fines que uno se propone, vale todo. Y si tenés que matar, matá. Bueno, no, eso va en contradicción, dice Weber, con los valores. Vos no podés matar gente en pos de alcanzar tu fin. ¿Tá? ¿Por qué? Pues estás violando valores fundamentales en un sentido ético. ¿Verdad? Muy bien, Santiago, ¿no? Está el tema de que no se debe sacrificar a la gente para salvar al montón. Y Javier les dio un montón de ejemplos en esa clase, y si no lo tienen en el texto de metodologías y ensayos clínicos. Ciertos experimentos, por ejemplo en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, se hizo un experimento nefasto durante 50, 70 años, que era en una población negra, afroamericana, pobre, casualmente, que gran parte de la población tenía sífilis, les hacían creer que les daban un tratamiento contra la sífilis y en realidad les estaban dando placebo. ¿Cuál era el sentido de estos médicos? Bueno, querían ver cómo evolucionaba la sífilis en el ser humano. Y la gente se terminaba muriendo de sífilis y en el camino sufría un montón creyendo que estaba recibiendo un tratamiento cuando no recibía nada. Claro, en cuanto a los fines, está fantástico el razonamiento de esos médicos, porque dicen, nosotros queremos ver cómo la sífilis afecta al organismo humano. Claro, pero sos un nazi, ¿no? La contracara es eso, lo haces a costa del sufrimiento ajeno. Algo así, Santiago, tal cual. ¿Por qué no te inoculás vos la sífilis y a ver si te gusta cómo la enfermedad va avanzando? Entonces ahí a veces hay tensiones, no siempre, a veces coinciden los fines con los valores, pero a veces no, y hay que tenerlo en cuenta, dice Weber. Fíjense que acá, este tipo de motivaciones, las que tienen que ver con lo moral, lo estético y las que tienen que ver con los fines, de vuelta, no aparecen en la naturaleza. O sea, nosotros suponemos que, no sé, las libélulas no se ponen metas, porque suponemos que ni siquiera son racionales, ¿tá? Y que mucho menos discriminan entre lo bueno y lo malo, que no tienen un sentido de justicia. Esto parecería propio de los seres humanos, ¿no? Lo cual amerita que haya ciencias sociales, en un sentido metodológico comprensivista. ¿Bien? Claro, lo de nazi lo dije en el sentido de si vos sos médico y haces ese tipo de experimentos con seres humanos, sos un nazi. Por más que no seas afiliado al partido. Otra cosa curiosa que van a encontrar en el texto y que tiene que ver con esto de la comprensión, del comprensivismo. Y una aclaración a algo que dijo Santiago antes, que él mencionó que según el texto son complementarios ambos enfoques. Bueno, sí, hasta ahí nomás, guarda. Si son bien trabajados pueden ser complementarios el método naturalista y el comprensivista, pero en general la balanza está más del lado del método comprensivista. ¿Por qué? Porque por todas estas cuestiones, ¿sí?, que nos hacen distintos a otros objetos del mundo, a otros seres vivientes. Les iba a decir, otras cosas curiosas que pasan con los seres humanos es esto de
el teorema de Thomas. ¿Lo leyeron? Y que esto en la naturaleza es imposible que pase, pero con los humanos pasa. Y les voy a escribir el teorema. El teorema dice algo así. No lo estoy escribiendo tal cual el texto, pero a grandes rasgos dice algo de este estilo. Un evento cualquiera, aunque no sea real, aunque sea una fantasía, si la gente se lo cree, ese evento será real en sus consecuencias. ¡Ah! ¿Qué quiso decir Thomas con esto? A ver, ¿se les ocurre? O si leyeron el texto, ¿qué ejemplos daban? Es verdad, hay un delay entre el chat y lo que hablo. Me doy cuenta porque ustedes tardan en responder. Y no es tanto porque estén pensando, sino por el delay. Pero bueno. Espero mientras tanto. Bien, Mirta, tiene que ver con eso, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con las predicciones. Vamos a casos concretos, ¿no? Un ejemplo que da el texto. Supongamos, bien de nuestro país, bien de Argentina. Los medios empiezan a decir, gente, como la deuda no se va, el problema de la deuda externa no se va a arreglar, la semana que viene el dólar se va a ir a 500 pesos. Con lo cual hay riesgo de desabastecimiento de dólares. Ustedes escuchan esa noticia, ¿no? Y ven que se repite en varios medios serios, ¿no? TN, Clarín, La Nación. ¿Qué hacen ustedes? Les dicen que el dólar se va a 500 p. ¿Qué hacen? Suponiendo que tienen ahorros en pesos. Ok, y además de creerles, suponte que tenés ahorros en pesos, Yamila. ¿Qué haces? Muy bien, Matías, compras dólares, ¿no? Suponete que tenés 10.000 pesos, tenés la suerte de tener plata ahorrada y bueno, salís corriendo a comprar. Lo compro ahora a 130, ¿no? Que el ilegal vale eso. Y bueno, y si el lunes se va a 500, me hice un montón de platita con un pasamanos, sin laburar. Claro, ¿cuál es el tema? Si mucha gente, mucha masa crítica piensa eso, es decir, le creen a estos medios de comunicación, van a salir en estampida a comprar dólares, van a generar un desabastecimiento de dólares y como va a haber pocos dólares, lógico, como no hay oferta suficiente, la demanda excede la oferta, el precio del dólar va a subir. La gran pregunta acá es, ¿el dólar subió porque tenía que subir, tal como lo decían los periodistas en los medios? ¿O a raíz de que los periodistas boquearon, la gente salió desesperada y terminó de ocurrir ese suceso? ¡Ah! ¿Se ve el problema que hay ahí? La gente, aunque no se sabe muy bien si es cierto o no,
Por ahí ustedes escucharon, porque ahora está más de moda hablar de esto, antes no. Pero habrán oído hablar, ¿no?, de que hay periodistas que son operadores. ¿Qué quiere decir ser operador? Son periodistas que en lugar de dar información lo que hacen es bajar línea sobre ciertos conceptos para que la gente, bueno, se los crea y actúe en consecuencia, ¿no? Criticar al gobierno de turno, más allá de si hablamos de macrismo o kirchnerismo, ¿no? Bajan ciertas líneas, ¿no?, para que la gente vaya para cierto lugar, ¿tá? Por ejemplo, el caso extremo sería generar pánico. Otro ejemplo, se corre la bola de que se va a acabar la nafta, ¿no?, de que por unos días va a haber desabastecimiento de nafta. Entonces la gente, los que tienen autos, hacen colas y colas para llenar el tanque, y justamente porque se armaron colas y colas terminaron produciendo un desabastecimiento. Entonces ahí se confunde la causa con el efecto, ¿ven? Algo que no necesariamente era real, porque es algo que se dice acerca del futuro y de lo que no se tienen muchas evidencias, termina ocurriendo porque la gente compra el cuento y actúa en consecuencia. Yo lo pasé de largo, pero está bueno lo que dice Santiago, ¿no? Hitler les decía a sus seguidores que los judíos eran malos, aunque eso no sea cierto. Se lo hizo creer a la gente, por eso todos los alemanes, arios, seguidores de Hitler, odiaron a los judíos hasta el punto de meterlos en campos de concentración. Muy bien, excelente ejemplo, ¿no? Se le llenó la cabeza a la gente de que los judíos eran malos, y no digo todos, pero muchos alemanes compraron ese cuento, y hubo consecuencias gravísimas, que era que mataran a los judíos, ¿tá? Era una mentira porque los judíos no tienen algo biológico que los hace ser, no sé, amarretes, ¿no?, que es lo que se dice de los judíos. No tiene nada que ver con la biología. Es algo que dicen personas que odian a los judíos, nada más. O sea que el ejemplo de Santiago está bastante bueno también en ese sentido, ¿sí? Fíjense que esto es muy interesante porque esto ocurre con el ser humano. Uno no podría aplicar el teorema de Thomas en la física. ¿Por qué? Porque si yo estoy estudiando los astros, soy astrónomo. Vieron que la astronomía es una rama de la física. Yo, por más que crea lo que quiera creer acerca de los astros van a seguir actuando como actúan, ¿tá? Y tampoco le podemos achacar al Sol, a los planetas, a los cuerpos celestes que se nos ocurran, que esos objetos tienen una comprensión de lo que va a suceder. Tampoco, no tenemos al menos evidencias de eso. O sea que este tipo de cuestiones no las podríamos aplicar a la naturaleza, pero en el caso de la sociedad humana sí. Es más, ahora voy con lo que preguntan. ¿Vieron el famoso efecto placebo? Del cual se habla en el trabajo de metodología y ensayos clínicos. Y si fueron a la clase de Flax, lo habrán visto. ¿Qué es un placebo? A vos te dan un remedio, te dicen, tomá, acá te doy el remedio que te va a curar de lo que vos tenés. Y en realidad te están dando una pastilla que tiene azúcar, no tiene ninguna droga que te haga efecto. Y el paciente se lo toma y mágicamente mejora. Esto realmente ocurre, no es un invento. Existe, hay gente que se toma un placebo y mejora. No para todas las enfermedades, obviamente. Pero por ejemplo, alguien tiene un dolor de cabeza, se toma un placebo, se cree que está tomando aspirina y a las 2 horas ya se le va y dice, fue gracias a la aspirina que me tomé. No, te acabo de dar un placebo, una droga trucha que no te hace nada. ¿Por qué se curó esa persona? Y porque se creyó el cuento. Hay una relación, esto lo estudian en medicina, ¿no? Hay una relación entre las emociones que uno tiene y el sistema inmune. Entonces la persona, al creerse ese tipo de cuentos, se siente mejor, se tranquiliza, genera menos hormonas del estrés, y eso favorece a que el propio sistema inmune corrija el desequilibrio que hubiera, ¿no?
en este caso el dolor de cabeza. Ahora, esto no se podría aplicar, supongo yo, en animales, en plantas, ¿está? Porque vos por más que le digas a un perro, che, esto es lo que te va a curar, yo no sé si el perro entiende. Bueno, eso del alcohol nunca lo vi, Santiago. Hacerle creer a alguien que le das alcohol y se pone en pedo. Pero sería un placebo, tal cual. Sí, está bueno el ejemplo, ¿no? ¿Te crees que... Vos sabés, bueno, fuera de broma, que hay estudios, sí, han hecho cosas así. De adictos, por ejemplo a la marihuana, que les daban placebo y estas personas referían que sí, qué buena marihuana que me estás dando. Y que muchos efectos, la conclusión de ese estudio es que muchos efectos de las drogas no vienen solamente del principio activo, que obviamente afecta a nivel neurológico, sino también del entorno en el cual el adicto se droga, ¿no? En fin. Aileen había dicho algo. El supuesto fin del mundo en el 2001, donde muchos iban a morir. Bueno, ese es otro ejemplo, Aileen también. Ejemplos trágicos, ¿no? Gente que dice, se viene el fin del mundo en el año 2000 y la gente se tira de un edificio. Tal cual. Termina pasando algo para esa gente o para esas familias. En cierto modo ocurrió una tragedia. En cierto modo no, ocurrió una tragedia. No fue el fin del mundo, pero hay un hecho real de, por ahí alguno lo escuchó, de un programa, ¿escucharon hablar de Orson Welles? Orson Welles fue un gran actor de principios del siglo XX, hizo grandes innovaciones en el cine y trabajaba en radio también. Antiguamente había algo que se llamaba radioteatro. Cuando todavía no había la tele, no existía la televisión, se hablaban las obras de teatro en la radio. Bueno, y este hombre, Orson Welles, toma una obra, un libro, de otro tipo que se llama H.G. Wells, tenían el mismo apellido, pero que yo sepa no estaban relacionados. La Guerra de los Mundos, ustedes habrán visto la película con Tom Cruise, capaz. Que hay naves extraterrestres que invaden, bueno. En fin, el tipo en un radioteatro empieza a hablar, ¿no? Y el gobierno nos alerta de que se están divisando naves alienígenas invadiendo Washington. Lo decía de tal manera que parecía real el relato. Esto ocurrió más o menos en la década del 30, ¿no? Del siglo pasado. Que mucha gente se creyó que había una invasión extraterrestre y se suicidaban, ¿no? Se tiraban también del edificio en el que vivían. Entonces, claro, el hecho en sí no es real, porque es inventado, pero las consecuencias, sin embargo, son reales. O lo del 2012 con el calendario maya, muy bien con los ejemplos que están dando. Bueno, muy bien, Darnes. Entonces, habría también efecto placebo en animales. Muy bueno, tu punto. Genial. O sea que hay algo en relación también a las creencias en los animales, porque en cierto modo creen, y esto a su vez pone en discusión, ¿no?, esta diferencia entre los humanos y los animales. ¿Cómo los ratones caen en la trampa del placebo? Hay algo más allá en sus mentes, más que el puro instinto, ¿no? Hay algo ahí. ¿En Los Simpsons qué pasa? ¿Lo de la guerra de los mundos? A ver, lo voy a buscar en internet. What the fuck?
No lo puedo creer. ¿Algo así? ¿Será este el capítulo? No sé, les pregunto porque yo hace años que no veo Los Simpsons. ¿Cuántos años tiene? 30 años, ¿no? La serie. Yo la veía en el principio y después no la vi más. Bueno, esto del teorema de Thomas entonces es interesante, ¿no? Por la cuestión de que en el caso de los seres humanos, ¿no? Por el hecho de vivir en sociedad y por el hecho de tener creencias, bueno, generamos fenómenos donde la causa y el efecto se confunden. No es como en la naturaleza, donde estudiamos objetos que no tienen creencias, que no tienen subjetividad, ¿no? En donde hay leyes naturales, leyes mecánicas, donde hay repetición. Acá, bueno, hay un problema, ¿no? Hay una mezcla entre la causa y el efecto. El capítulo es igual, bueno, sí, obvio, los Simpsons. Saben que, bueno, les tiro un tip. ¿Cómo se llama? Groeninger, algo así, el que creó a los Simpsons. Matt Groening, algo así. Es filósofo ese muchacho. O al menos estudió filosofía. Así que miren qué lejos podemos llegar los filósofos en la vida. Muy bien, Matt Groening, gracias Santiago. Y que los Simpsons predijeron a Donald Trump, ¿no? Y otras cosas. Bueno, creo que por hoy, no sé, estoy un poco cansado, fatigado. Si les parece, por hoy dejamos acá y la próxima vemos, tienen un ejemplo en el texto de cómo se aplica esto de las metodologías naturalistas y comprensivistas. Es un ejemplo de la ciencia económica, de, bueno, cómo en un país que tenía deuda, bien, Indonesia pidió ayuda a dos entes mundiales de crédito, el FMI por un lado y el Banco Mundial por el otro, y cómo los dos entes tenían distintas metodologías, ¿no? Y qué consecuencias hubo en la economía de Indonesia, y se fue todo al diablo.